Listo, chao. Y bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos de nuevo en una nueva sesión del Seminario Permanente de Métodos Cualitativos, en donde tenemos hoy día como la dicha de contar con una ex estudiante del instituto, pero que también es colega en la Escuela de Antropología y también es postdoctorante en el Centro de Investigaciones Interculturales, ¿ya? El CIR, y hoy día nos trae una presentación que se ve sumamente interesante, ¿ya? De la que nos ha contado, he tenido la posibilidad de escuchar parte en conversaciones en distintos momentos, así que me pone muy contenta de tener esta posibilidad. Y bueno, como recordatorio, estamos en una sesión híbrida, por lo tanto, les invito a quienes están viendo nuestra sesión hoy día que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no tengamos como problemas de audio. Y entonces tenemos aquí personas también presentes hoy día en la sala. Entonces vamos a tener la dinámica de abrir también la posibilidad de que personas puedan opinar después de la exposición, tanto en la versión virtual como aquí en la sala, ¿ya? Así que bueno, Gabriela, muchas gracias de nuevo por tenerte acá y te doy la palabra. Hola, bueno, muchas gracias. Primero a Claudia y a Andrew por la invitación, y también a los que vinieron presencialmente y a los que están ahí online. Hay varios nombres y caras conocidas, entonces les mando un saludo. Em, bueno, la presentación que tengo hoy para compartir es esta que se llama Demasiados chicos para opinar, investigación y participación con niños, niñas y adolescentes durante el proceso constituyente. Acá voy a hablar principalmente del primer proceso constituyente, aunque también tengo algún par de cosas que contar sobre el segundo, pero me voy a enfocar principalmente en esto por el proyecto que llevamos a cabo. Bueno, los antecedentes son antecedentes que conocemos, creo que todos y todas quienes estuvimos acá en este país del año 2019. El estallido social, y un estallido social en el que aparecen muy protagónicamente, sobre todo los adolescentes, ¿ya? Con todo esto del salto de los torniquetes, em, en la calle, con mucha visibilidad, pero también se empieza a hablar acerca de infancia y adolescencia en la conversación pública, tanto en los medios de comunicación como en los cabildos que se hicieron, y aparecen los niños y las niñas como víctimas de la desigualdad, principalmente. No sé si se recuerdan, pero también se habló mucho acerca del Sename, de los niños del Sename durante ese periodo, mucho rayado también como contra el adultocentrismo, que lo he escuchado después de vuelta, he recuperado eso. Em, y también como un poco la idea de que había que mejorar Chile, que había que cambiar Chile por y para los niños y las niñas. ¿Ya? Esta idea como de que había que construir un mejor futuro, de que no le podíamos dejar, ay, que no le podíamos dejar este país como estaba, a los niños y a las niñas. ¿Ya? Entonces aparecen mucho por todas partes, muy visibles, pero una vez que ya se pone en marcha el proceso constituyente, desaparecen. Aparecen quizás en la retórica, pero como sujetos políticos desaparecen. Eh, y no se instauran mecanismos formales para que pudieran participar de la reflexión constituyente, ¿ya? Y esto fue un cambio, es una primera cosa que quiero notar, porque durante este periodo como de movimientos sociales que hubo muchos cabildos que eran de niños y niñas, hubo muchos
cosas que pasaban en los colegios, pero esto como que se cierra una vez que se echa a andar el proceso formal y fue como, ok, dejemos ahora que los adultos se hagan cargo de esto. Y entonces hubimos muchas personas que nos dimos cuenta de eso y surgieron bastantes instancias de generar participación, canalizar esta participación e ideas de niños y niñas para como que tuvieran algún tipo de presencia en el debate constituyente de manera protagónica. ¿Ya? Y entre esas, la instancia en la que les voy a contar hoy día es un proyecto que se llama Voces de Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Y aquí eso era su objetivo inicial, era una investigación para describir y analizar los lenguajes y discursos que estructuran la conversación de niños, niñas y adolescentes sobre sus expectativas, preocupaciones e intereses en relación al proceso constituyente. Lo digo el objetivo original porque una vez que planteamos esto y empezamos a construirlo metodológicamente, el objetivo yo siento que cambió un poco. Nunca lo reformulamos de manera formal, pero pasó de ser una investigación a un proceso de participación política. ¿Por qué? Porque en el fondo también nos empezamos a dar cuenta de que si les estábamos pidiendo tiempo, y van a ver, les pedimos tiempo y también, entre comillas, trabajo a algún grupo de niños, era un poco irresponsable que nosotros nos quedáramos con esa información y no lo canalizáramos a un lugar donde se estaban tomando las decisiones. Entonces, esto fue una iniciativa que fue levantada desde el área de estudios aplicados en la que yo también estaba colaborando en ese tiempo, pero igual fuimos agarrando socios desde UNESCO, en el que también yo estaba participando, UNICEF, el Centro de Justicia Educacional, el CIR, se empezó a armar ahí como un grupo de profesionales que fuimos construyendo esto. Y en el proyecto primero se caracterizaba por su foco en niños y niñas y adolescentes de 10 a 14 años. Pensamos en ese grupo etario porque de 14 en adelante ya habían un poco más de instancias de participación. En los colegios en enseñanza media en general hay más profesores motivados que levantan instancias de conversación, pero en general los niños que son un poco más pequeños quedan más afuera. Sin embargo, igual es una edad de niños que ya están súper conscientes de lo que está pasando, sobre todo en ese momento en el cual la discusión política era tan evidente y estaba tan en todas partes. El niño de 10 años ya te sabía decir más o menos qué cosa, o sea, que algo estaba pasando ahí. Más abajo de esa edad decimos que mejor que no, porque era un desafío metodológico distinto y era como primera vez que estábamos involucradas en un... Yo hablo en plural porque estoy también hablando de Rosario Palacios, que está ahí ayudándome también en la parte metodológica. De 10 años para abajo nos pareció que todavía no nos atrevíamos. Ahora yo creo que sí, a mí me atrevería con eso, pero en ese momento no. Y otra cosa que nos interesaba era hacer un muestreo que incluyera la participación de niños indígenas, de niños migrantes, de niños con discapacidades, de niños a lo largo del país. También hay que acordarse que este era periodo de pandemia, entonces hicimos un diseño metodológico que pudiera trabajarse de manera virtual o presencial. Entonces, a medida que las restricciones cambiaban en una u otra zona, lo podíamos hacer de repente presencial, de repente virtual. ¿No? Y nos interesaba mucho incluir una etapa de análisis con niños, niñas y adolescentes. O sea, no solamente preguntarles lo que estaban pensando, sino que después seguir trabajando la información con ellos y ellas. Y creo que eso fue como una característica que fue distinta de otros procesos que hubo. Y finalmente, como les decía, una vez que estábamos diseñando esto metodológicamente, fue como esto lo tenemos que presentar en alguna parte y entonces decidimos incluir por lo menos un intento de presentación de los resultados a la convención. ¿No? Idealmente también que los mismos niños y niñas fueran a presentar. Una vez embarcados en esto, una cosa que fue muy importante para nosotros fue generar una convocatoria que fuera pertinente. Ahí contamos con el apoyo de la diseñadora del CIR y pongo ahí el afiche porque diseñamos una línea gráfica que fuera bien identificable, que fuera bien convocante para los niños y las niñas. Y se hizo a través de contactos personales con escuelas, a través de redes sociales de los distintos unidades académicas y organizaciones con las que trabajamos y también muy fuertemente a través del programa Se Crea, que es un socio del CIR. Y el programa Se Crea es un programa del Ministerio de las Culturas que tiene presencia casi nacional, que ofrece una serie de talleres para niños y niñas muy diversos y
que en ese momento se había ido o sea, completamente online. Entonces ya estaba operando online en todo Chile y eso fue muy atractivo y nos sirvió bastante. Porque nosotros pusimos estos talleres que habíamos diseñado como parte de la oferta programática de SECREA. Entonces, bueno, nos fue súper bien con la convocatoria. Logramos que participaran 199 niños y niñas de 15 regiones, de 8 nacionalidades y de 4 pueblos indígenas, ¿ya? Y si ven ahí, nosotros, este es como después se los voy a mostrar, sacamos un libro y en el libro nos importaba que estuvieran los nombres de todos los niños que participaron y ahí el mapa con la cantidad de niños de distintas regiones. No se nota muy bien, pero una de las cosas que yo creo que me enorgullece más es que participaron hasta niños de Rapa Nui, ellos organizaron un taller presencial ellos y después nos mandaron de vuelta los resultados de su taller. Entonces ahí también participaron. ¿Y en qué consistió? Como esta es una convocatoria que me hicieron para hablar de metodología, voy a hablar bien detallado sobre la metodología. Entonces, primero tuvimos una etapa de talleres iniciales, en los que los niños y las niñas participaban una vez. Y ahí donde tuvimos como el gran número, o sea, 199 niños participaron todos de este primer taller, en el que en la preparación primero se solicitaban consentimientos y asentimientos a los niños y a los padres. Además se les envía un formulario a los niños y las niñas con una serie de temas que podían ser convocantes para ellos, porque también era como, mira, si los ponemos a hablar de todo, no vamos a sacar nada, y si nos ponemos a elegir ese día de qué taller, de qué tema queremos hablar, tampoco vamos a llegar en buena parte. Entonces, se les envió un formulario que tenía temáticas de medio ambiente, de educación, de pueblos indígenas, ciudad y planificación urbana, temas de género, y había uno sobre responsabilidad penal, porque dijimos, esto también son cosas que a ellos les pueden interesar. Primer resultado fue que se nos agrupó mucho la temática en medio ambiente, que era casi todos querían hablar de medio ambiente y educación. Hubo pocos grupos que quisieran hablar de otros temas. Y, por ejemplo, los grupos que quisieron hablar de pueblos indígenas no eran niños indígenas en particular, en general. Entonces hay primeras cosas que nos empezaron a parecer interesantes. Bueno, y a partir de todos los grupos, los niños que se inscribían, se les distribuyó en distintos grupos de máximo 12 personas con facilitadores. ¿Y cómo funcionaron estos primeros talleres? Primero en una sala común, se hace una actividad de rompehielo, una contextualización en la cual se le entrega un poquitito de información a los niños acerca de qué es lo que es una constitución, más o menos qué cosas hay ahí, por qué es importante, qué es lo que está pasando. O sea, era también como una manera de acercarles a ellos la discusión que se estaba teniendo. Una cosa que no está acá es que los separamos en general, mantuvimos dos grupos de 10 a 12 y de 13 y 14 en distintos espacios, porque en el fondo no queríamos que los niños más mayores se tomaran mucho la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, luego estos rompehielos los dividíamos en salas más pequeñitas, eso se hacía físicamente cuando era en un colegio y cuando era por Zoom, era en estas salas de Zoom. Se hacía una ronda de conversación sobre el tema, teníamos nosotros unas preguntas y después se elaboraba un proyecto colectivo, que podía ser o un eslogan, podía ser un artículo de la Constitución o podía ser un producto gráfico como un collage. Y ahí, por ejemplo, les tengo el ejemplo de uno de los collages que se armaban. A nosotros les ayudábamos con algunos bancos de imágenes para que también no perdiéramos toda la sesión en que buscan la foto que más les gusta, sino que teníamos un banco de imágenes y usando Jamboard, cuando era online, lo hacían, armaban su collage. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, este es como una mezcla de eslogans que ellos quisieron poner y fotos. Entonces ahí, por ejemplo, ese grupo estaba hablando de migración. Entonces, ponen ahí, todos somos hermanos, la gente debe ser juzgada en base a su rendimiento y sus valores, no su nacionalidad, y esta foto ahí. Bueno, a partir de esa primera vuelta, nosotros identificamos a algunos niños en ciertos grupos que estaban muy evidentemente motivados y querían seguir conversando, y con ellos hicimos esta segunda etapa, que se trató de 4 talleres online en los cuales participaron 22 niños y niñas que destacaron que era como, oye, esta persona hay que llamarla a nuevo. También nos preocupamos de que hubiera niños y niñas, que se mantuviera también esta diversidad de voces que fue de la primera etapa, también en la segunda.
Y también dividimos en grupos de 10 a 12 y de 13 a 14. Entonces, con esto fue lo que nosotros hicimos estos talleres de análisis, que consistía en devolverles un poco la información de la primera etapa y que ellos nos ayudaran a cómo entenderla, ¿no? Entonces, también antes de este taller hicimos llegar un segundo consentimiento que ya tenía permiso de uso de imagen, por eso yo puedo ponerles pantallazos con tranquilidad porque está, está autorizado. Y además, estos fueron completamente online, porque aquí tomamos niños de todo Chile, entonces ya no había mucha posibilidad de que nos juntáramos físicamente en un lugar. Y para que la experiencia no fuera completamente online, lo que hicimos fue enviarles una caja sorpresa a estos 20 niños a su casa. Que eso creo que también fue un acierto porque primero les generó mucha fidelización. O sea, a los niños les llegaba la caja y, o sea, primera vez que les llegaba algo por correo con su nombre, a la mayoría. Y esa caja tenía materiales de trabajo y tenía cositas así como stickers, colación también. Y la idea era que en cada sesión nosotros íbamos haciendo una combinación de trabajo como más bien basado en el hablar y trabajo basado en el trabajar con esos materiales. Em, y también en el fondo el mismo material teníamos, o sea, en el mismo guión de los talleres decíamos, ya, ahora es la hora de la colación, saque su juguito, saque la leche, el yogur yogur que le mandamos y todo, como que al mismo tiempo se vienen las cámaras tomando de la leche y entonces también genera esta cosa como, si bien estaba cada uno en su pieza, también estamos compartiendo este espacio. Y esa caja, la idea era que ellos elaboraran cosas mientras estábamos trabajando y después la mandaran de vuelta. Bueno, también se generaron grupos de WhatsApp para la coordinación. Esos grupos eran normalmente con los papás de los niños, no con los niños mismos, porque por lo menos los más chiquititos no tenían ellos celular. Eh, y lo otro que hicimos antes de este taller fue seleccionar algunas cosas de la primera etapa que nos llamaran la atención. ¿Qué cosas seleccionamos? Por ejemplo, cuando había disyuntivas sobre temas. Por ejemplo, el tema de medio ambiente, una de las disyuntivas más comunes era quién tiene la responsabilidad mayor. Como los individuos, y es como la típica también disyuntiva que hay entre los adultos. Si acaso los individuos, si reciclamos, si andamos menos en auto, más en bicicleta, podemos hacer algo, o si en realidad esto es las grandes industrias, o si Chile puede hacer algo, o esto es China que tiene que dejar de hacer. Entonces, como que agarramos estos como nudos que se generaban en la conversación para devolvérselo a los chicos que participaron en la segunda etapa, ¿no? Entonces, esto, claro, por ejemplo, ahí, como les digo, detallando harto la metodología, en la segunda etapa de talleres, la primera sesión, eso, revisar algunas citas y cosas así, preguntas que habían quedado sin responder y ver cómo ellos lo respondían. Y parte de la respuesta tenía que ver con hacer afiches también, como una cosa como más también práctica. La segunda sección era reflexionar sobre una situación problemática y ahí, por ejemplo, también surgían muchos de los primeros talleres era de niños y niñas contando su experiencia, sobre todo en tema de educación y en tema de salud, que fue otro de los temas que salió harto, como de mi tía tuvo cáncer y entonces nunca la pudieron atender, como había también una cosa bien como confesional de los chicos durante la primera vuelta. Entonces, nosotros les traíamos esos casos y los chicos de la segunda etapa lo que nos decían era cómo lo solucionarían ellos, cómo sería esto en un mundo ideal, qué cosas se puede cambiar dentro de la política pública para que esto no pase. Se hablaba mucho de bullying, se hablaba mucho de em, las diferencias del sistema educativo, entonces ahí también salieron cosas bien interesantes y la idea era que ellos elaboraran un cómic con unos dibujitos que nosotros les mandamos y que ellos tenían que cortar y pegar, y con eso pensaran en una solución para el problema. Y después en la sesión 3, también lo que queríamos era que priorizaran, porque salían muchas cosas, por ejemplo, cuando les invitábamos a hacer un artículo, salían muchos artículos distintos, muchas cosas distintas, y nuestro objetivo de la tercera sesión era, ya, pero si solamente pudieran elegir 3 de todas las cosas que se han hablado, y si pudieran elegir 3, ¿cómo los ordenan? Entonces la actividad era hacer estos banderines, que el primero era el más importante, el segundo el menos, o sea, el segundo importante, el tercero más importante. Y ahí hablar como de
por qué este orden, qué cosas quedan fuera. Y la sesión 4 era una revisión de todos los productos, de todo lo que se había hablado, y prepararse para hacer una presentación frente a la convención, ¿ya? Y ahí nosotros pedimos audiencia con varias de las comisiones, y el plan era, si es que nos dan una audiencia, ir y dar la audiencia, pero si no, igual preparar un video con algunos niños y enviarlo también, ¿ya? Y también mandar los resultados escritos, un informe. Y además, cuando estábamos terminando ya hicimos un poco de material complementario, entrevistas con algunos de los apoderados que fueron bien interesantes, conversaciones posteriores, también mini entrevistas con algunos de los chicos, las chicas, y lo otro que fue una sorpresa fue que cuando nos mandaron de vuelta las cajas venían con otras cosas, no solamente lo que nosotros les habíamos pedido hacer, sino que venían con cartas, venían con dibujos, algunos hicieron esto, por ejemplo, un dibujo virtual que hizo un chico, hizo un cómic online de cómo fue participar. Bueno, ellos, cada uno se ponía un nombre, cada grupo se ponía un nombre de comisión. Entonces nosotros le decíamos, mira, está en la convención está la comisión de salud, la comisión de sistema político, ¿qué comisión son ustedes? Y claro, había una que se llamaba la comisión Colmena, la comisión Backstreet Boys and Girls, había una que se llamaba la comisión de los auténticamente buenos. Em, y no sé, una chica nos mandó por WhatsApp, por este grupo de WhatsApp, nos mandó una canción que ella hizo sobre eso. Entonces, llegaron muchos material que no esperábamos. Y bueno, grandes hitos de este proyecto fueron logramos presentar en 2 comisiones virtualmente, pero se presentó en la Comisión de Principios Constitucionales y en la Sistema de Conocimiento. Y en la de principios constitucionales se habló un poco más como de la participación de los niños y las niñas, y en la Comisión de Sistema de Conocimiento se habló sobre el sistema educacional y qué cosas a ellos les gustaría saber. Y también se hizo un libro, un lanzamiento del libro con los resultados y también el trabajo metodológico, que ese lanzamiento fue, se nos iba ocurriendo un poco en el camino, y fue súper importante porque nosotros trajimos a 2 chicos de fuera de Santiago, una niña que venía de una islita de Chiloé que se llama Laitec, y un niño que venía de Yungay, y además invitamos a varios constituyentes, y como estaban en este momento, ya ahí había cerrado la discusión y estaban en campaña, fueron muchos, me parece que fueron 5 constituyentes, Elisa Loncón incluida. Hicimos esta presentación en Casa Central y una panel de conversación y salió muy bien. Y claro, los niños, fue como muy significativo ese evento también para los niños. Todos los niños que eran de la región metropolitana fueron también. Y ese fue como nuestro cierre, ¿ya? A partir de eso, tenemos algunas reflexiones metodológicas. Bueno, primero, yo creo que todos los que hicimos investigación durante la pandemia nos pasó que es como que uno ve las fortalezas y las debilidades del formato virtual. Entre las ventajas, yo creo que esta cosa como de la escala geográfica que puede tener un proyecto fue súper importante. Que los niños de distintos lados se conocieran entre ellos, nosotros poder trabajar con grupos tan diversos. También la importancia de la preparación de las sesiones. O sea, y pusimos mucho trabajo en generar materiales, en preocuparnos de los tiempos, o sea, siendo flexibles igual. Si algo no estaba funcionando, bueno, pasamos a otra cosa. Pero también el hecho de tratar de prever lo más posible espacios en los cuales se podía perder el tiempo, se nos podía perder la atención, yo creo que eso fue muy importante. También, bueno, la generación de confianza entre participantes y facilitadores, después fue muy difícil cerrar este proceso porque los niños querían seguir participando, los WhatsApp seguían funcionando, seguíamos recibiendo correos. Entonces, como que se generó mucha vinculación ahí. Y una cosa que nos queda como desafío es generar orientaciones para explorar el disenso. Fue muy difícil que los niños y las niñas estuvieran en desacuerdo. Como que se notaba, no sé si es una cosa generacional o es una cosa de la edad, pero les costaba mucho estar en desacuerdo en cosas. Como, cuando se daban cuenta que pensaban cosas distintas, ahí como que paraban, ya, como ya no queremos hablar más de esto.
Y eso, creo que esto nosotros lo vimos, claro, el año 2021, creo que igual ahora es una cosa que se habla mucho más, el tema de la polarización, el tema de que es difícil encontrar como espacios comunes, y nosotros, para nosotros los niños eso se apareció como una gana de evitar a toda costa el estar en desacuerdo. Otra cosa que creo que queda como desafío es como incorporar también el rol de las familias sin quitarle el protagonismo a los niños. Aquí igual voy a hablar un poquito más en términos como teóricos, qué cosas a mí me interesa seguir de acá, pero para adelantarles, una de las discusiones que se está teniendo ahora como bajo el paradigma de los estudios de la infancia es sobre el tema de la agencia y porque este paradigma que surgió a finales de los 80 tiene siempre como este ímpetu de encontrar a los niños como agentes, de pensarlos como actores dentro de sus propios espacios sociales, pero hay más dificultad de incorporar como, bueno, cuáles son los límites de esa agencia o cómo esa agencia está imbricada con otras agencias también, que normalmente son las de los padres y los cuidadores. Entonces, hay mucho como, se es muy reacio a entrevistar también a los padres porque es como, a eso le quita agencia, como, ¿qué tanto del niño se explica por lo que me está diciendo los papás? Y aquí casi no lo hacemos, casi no hablamos nada con los papás, pero llegó un momento que era como, en realidad, qué ganas de conocer a los papás de Manuel, por ejemplo, como que ganas de saber de dónde viene ese niño. Y a veces los papás eran las personas que uno se imagina como, sí, en realidad yo veo esto, y a veces no. O sea, nos pasó con alguna de las niñas que era más opinante, por ejemplo, que la mamá decía, yo no sé dónde salió, como, no sé dónde. Nosotros nunca vemos las noticias, nunca hablamos de política, no sé, como no entiendo por qué esta chica está hablando tanto de este tema, o sabe tanto de este tema. Muchos padres sorprendidos. También tuvimos como una especie de devolución también con los padres y muchos padres sorprendidos, que eran como, oye, no sé dónde salió este personaje tan opinante. Y ahora para contarles un poquito de los resultados que me parecen más interesantes y por dónde creo yo que va por lo menos una arista de las reflexiones más analíticas de este trabajo. Para mí tiene que ver, por ejemplo, con los niños, las niñas y la participación política, ¿no? Actualmente tenemos como unos desencuentros en la ley, porque por un lado se considera que los menores de 18 años no son ciudadanos. O sea, la definición de ciudadanía parte por mayor de 18 años y tradicionalmente los niños y las niñas están excluidos de la participación política formal. Y digo formal porque informalmente participan en política, como lo vimos, lo vemos en las marchas, lo vemos en otras instancias. Y en la base de esta decisión en la base de esta exclusión está la idea de que los niños y las niñas son influenciables, que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, sí mismas, y entonces no se les puede dejar participar porque no son capaces de hacerse un juicio maduro sobre la decisión que tienen que tomar, ¿no? Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido como un cambio de paradigma de cómo se observa la infancia, tanto de la investigación como del mundo de los derechos, del enfoque de derechos, ¿no? Se levanta más el tema de la participación y de hecho, según la ley de garantía de la niñez, ya los niños y las niñas se deben incorporar progresivamente a la ciudadanía activa. Entonces ya rompemos esta cosa dicotómica de los 18 años y pensamos que la incorporación debe ser progresiva y debe respetar la autonomía progresiva de los niños. Ahora, ¿qué significa eso o cómo se traduce? Todavía lo estamos, todavía lo estamos trabajando como sociedad. Entonces, a mí eso me parece re interesante. ¿Y en qué tipo de discusión esto podría encajar bien? Aquí, claro, una de las grandes discusiones que se tienen desde el paradigma de los estudios de la infancia es el tema de la agencia, como les decía, que en su formulaciones más típicas es como pensar a los niños como, claro, como sujetos independientes, como sujetos autónomos dentro de sus capacidades. También desde el mundo de los derechos humanos, entender a los niños como sujetos de derecho, ya no, que tienen voces que deben ser escuchadas.
pero también se han levantado voces más críticas que piensan que la agencia no debería ser como nuestro punto central, porque la agencia como definición más profunda del sujeto es una concepción etnocéntrica, o sea, el hecho de la independencia, la autonomía y el individualismo como aquella característica que nos hace capaces de participar en la vida política, es una noción súper occidental de cómo se participa en la vida política y cómo se es político, ¿no? Que en el fondo también fijarse en eso oscurece los límites de la agencia y también, como les decía, estas estructuras sociales, comunitarias, que pueden posibilitar más agencia, ¿no? Entonces, la agencia política y la toma de decisiones es raro que esté no necesariamente concentrada solamente en un individuo que está aislado de sus redes sociales, para traerlo más a esta discusión. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas nos dijeron los niños y las niñas que pueden entrar en esta discusión? Aquí lo encuentro. Estábamos hablando acerca de la edad de votar con unos chicos. Y un niño nos dice que él ya habló esto con su. Ya lo hablaron esto en el colegio, y que la tía les preguntó qué opinan sobre la edad y los requisitos para votar, y pensó que iba a decir que debía bajarse, pero todos dijimos que debía subirse. Dice que lo que pasa es que a los 14 años podemos ser juzgados, y aquí empieza como a asociar la edad de votación con la edad de responsabilidad penal. Entonces, está pensando, oye, quizás si bajamos una, tenemos que bajar la otra también, y la otra ya está muy baja. Entonces, claro, ese no está tan claro en la cita, pero en el fondo lo que hace es asociar que a los 14 años ya pueden ser juzgados, pero a esa edad no tenemos adultez, ¿no? Entonces, ¿a qué edad deberíamos, o sea, la edad en la cual uno se hace responsable de las acciones tiene cosas positivas, como que te habilita para votar, pero tiene cosas negativas porque te hace responsable de legalmente cuando cometes un crimen? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Y lo que él dice, a los 18 años no toda la gente ya está completamente madura para votar, igual así, por eso habíamos dicho que debía subirse en lugar de bajarse. Em, Aquí hay otra opinión que va en el sentido contrario, que dice, en fondo, muchas cosas, a veces por ser menores no nos toman en cuenta y dicen, ay, no, tú eres demasiado chico como para opinar y no sabéis nada. Esta fue también una idea bien fuerte que atravesó hartas etapas del proceso, la idea de lo que los niños y las niñas se sienten como subestimados solo por ser niños, o sea, desestimado lo que va a decir solamente por la edad que tiene, no por el mérito del argumento, ¿no? Y aquí esto es como una conversación que tiene más allá que ver más que con el voto, sino que con el derecho de que las cosas que digan sean evaluadas en sus propios méritos, ¿no? Y habla, por ejemplo, del estallido, de cómo muchos de los que movieron el cambio eran menores de edad, y que tampoco se les dio la oportunidad, ¿no? Como en el fondo estos chicos querían cambiar algo, pero después, una vez que se echó a andar el proceso, desaparecieron del mapa, ¿no? Y aquí empezaron a aparecer otras cosas que me parecen bien interesantes, que tienen que ver con que nosotras entramos en la conversación hablando del voto, del derecho a votar, porque además estábamos en un momento, recordemos que votamos 1 millón de veces. Entonces, pero los niños nos devolvían unas cosas como claro, por ejemplo, que a ellos les gustaría votar en cosas como los alcaldes o concejales desde los 12 años. Y después de ahí, para ser concentrados para ciertas temáticas, ¿no? Por ejemplo, áreas verdes, en la escuela, regulaciones para el bullying, y de ahí ir subiendo en los espacios de participación, que a mí me pareció re interesante. Como no pensar en esta cosa dicotómica de lo tengo todo, no tengo nada, sino que, bueno, a mí quiero que me pregunten de las cosas que me afectan más directamente primero, y después voy viendo, después voy a ir aprendiendo, ¿ah? También hay niños que querían participar más de las juntas de vecinos, que querían que se les consultaran cosas cuando se consultaban a los adultos. Entonces también, ahora me parece muy obvio, pero en ese momento no era tan obvio ni para mí ni para ninguno de los otros adultos con los que estamos trabajando, que en el fondo, que claro, que esta participación no se limita al voto y no es una cosa también dicotómica, sino que se puede pensar de manera más amplia. Entonces, alguna idea de estas citas y de otras conversaciones que tuvimos es que pensar a los niños como estos agentes como súper independientes y súper capaces de pensar, de
de tomar decisiones los desconecta de cómo ellos mismos se experimentan. Ellos entienden súper bien cuáles son sus límites, ¿ya? Mucha gente que conoce del trabajo que yo hago de estos otros proyectos me dice como, pues que si a los niños no se les puede dejar espacio para participar porque van a querer todo, y yo, mi contrarrespuesta es, uno, los adultos también, y dos, los niños igual conocen sus límites, y cuando uno les dice cosas, están acostumbrados a que les digan que no, entonces no es tan difícil, no son tan incontrolables como uno podría pensar. Y como una idea que me parece como la más interesante de todas, es que en el fondo el hecho de que los niños se encuentren en un proceso de desarrollo, que sean dependientes de otros, no los descalifica para participar políticamente, porque eso nos descalificaría a todos, ¿no? A veces uno lee como, no sé, yo cuando me quiero hacer daño y leo comentarios del Mercurio, cosas así, sobre, no sé, la ley de garantía de la niñez, que como dicen, no es que, ¿cómo los niños van a participar si no han hecho, no saben ni hacer su cama? ¿Quién de nosotros hace la cama absolutamente todos los días, y no hacer la cama acaso nos descalifica para participar en la vida política? O sea, no. Cuando uno va a votar, te preguntan, oye, ¿cómo está tu casa de limpia? ¿Qué cosa? Eso no, ¿por qué descalificarlo a los niños y no a los adultos? Ese tipo de cosas. Porque todos nos encontramos en relaciones de dependencia, todos somos influenciables. Ahora que hemos votado un montón, también, ¿a quién no le pasó que te llamó alguien porque, oye, no sé por quién votar, por quién vaya a votar tú? Eso, como este ciudadano adulto tampoco es un ciudadano completamente independiente y autónomo. Y en ese contexto, en el fondo, creo que estos experimentos, estas experiencias nos ayudan a repensar qué es lo que es la participación política, y en qué supuestos descansa. ¿Por qué nos descalificaría? ¿Por qué necesitar ayuda o necesitar consejo o necesitar conversar con alguien nos descalificaría de tomar una decisión válida? Y siento también que en el contexto como de la crisis de la democracia que estamos hablando, todo eso, este tipo de preguntas sería súper interesante como desarrollarla también en términos metodológicos, para todos. O sea, cómo hacer espacio para una participación política que reconozca la dimensión comunitaria de la toma de decisiones. Esa para mí es una de las preguntas clave. Y cómo pensamos participación política que respete las autonomías progresivas, y pensando que la autonomía progresiva tampoco se acaba a los 18 años. O sea, todos los días estamos aprendiendo cosas que nos pueden hacer más autónomos, y también a veces la autonomía se va regresando, ¿no? Y cómo incorporamos ese tipo de procesos que a todos nos pasan en nuestra participación política. Entonces esas son preguntas que me surgen, y creo que tengo algunos minutos porque quiero mostrarles, vamos a ver si se escucha, el video de nuestra participación en la convención, para que conozcan a los niños también y no esté solamente yo acá mostrándoles cosas. Qué gusto tenerte acá. Después, además de una experiencia fallida de conexión en Arica, así que estamos honrando nuestro compromiso de poder atenderla y atenderlos como se merecen. Hola, Manuel. Ellos son del proyecto Niñas, Niños y Adolescentes, proyecto Nueva Constitución 2021. Tienen hasta 10 minutos para su presentación. Hola, buenas tardes. Yo los voy a presentar. Primero tengo una presentación de PowerPoint. No sé si se podrá. ¿Me están viendo ahora? Se está compartiendo en este minuto. Ay, bienvenida también Gabriela Piña. Ahí está visible. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Piña y vengo en nombre del proyecto La Voz de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Es un proyecto que ha sido apoyado por el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, la Unidad de Estudios Aplicados de Antropología de la Universidad Católica, los centros SECREA, el Centro de Justicia Educacional, UNESCO y UNICEF. Y en esta ocasión voy a dejar con ustedes a Antonella Letelier de Arica y a Manuel Espinosa de Villarrica. Buenos días a todos los presentes, a los coordinadores y secretarios de la comisión y todos los que nos estén escuchando. Mi nombre es Antonella Letelier Quiñones, soy de la región de Arica y voy al Colegio San Marcos.
Buenos días a todos. Soy Manuel Espinosa Carrasco, vivo en la región de la Araucanía y asisto a la Escuela del Encuentro. Hoy nos presentamos en esta honorable comisión para representar a los 199 niños de todo Chile que participaron del proyecto La Voz de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Por eso, venimos aquí para contarles nuestras opiniones, preocupaciones y sentimientos en torno a nuestra participación en la vida pública y la importancia que tiene la educación para nuestro futuro. El proyecto se trató de juntarnos en reuniones por Zoom con otros niños para conversar de lo que queremos para la nueva Constitución. Primero se hicieron 23 talleres con 199 niños de todo Chile, de distintos pueblos ancestrales y nacionalidades. Y después, un grupo de 22, nos reunimos 4 veces distintas a profundizar lo que hablamos. Este proyecto ha sido muy importante para nosotros porque hemos podido ser escuchados, expresar nuestras opiniones con respeto y hablado sobre el futuro de nuestro país. También lo hemos pasado bien. Este proyecto ha sido muy entretenido. Hemos aprendido mucho participando y hemos conocido a compañeras y compañeros de distintas partes de Chile. En el PowerPoint pueden ver algunos de los trabajos que hicimos en los talleres y aquí estamos nosotros en las videollamadas. Ahora queremos contarles qué opinamos los niños, niñas y adolescentes de Chile. Nos parece importante comenzar destacando que a nosotros como niños de Chile nos gusta expresar nuestra opinión y queremos que los adultos nos escuchen y tomen en cuenta. Tenemos muchas ideas y conocimientos importantes que compartir para la nueva Constitución. No solo somos la generación del futuro, sino que también somos la generación del presente y deberíamos ser considerados como agentes de cambio. Por eso, queremos ser escuchados por 3 razones. La primera, porque somos capaces de identificar los problemas importantes que afectan a las personas y pensar en soluciones que pueden ayudar. Creemos que podemos aportar a mejorar el país. Entonces, si somos escuchados, vamos a avanzar como sociedad y seremos un país mejor. La segunda es que por nuestra edad y las cosas que hemos vivido tenemos una visión del mundo muy distinta a la de los adultos, que podemos aportar al conocimiento público. Estas mismas experiencias y cosas que nos gustan hacer nos hacen ser más empáticos con los demás y estar abiertos a escuchar las opiniones del resto. La tercera es que esta nueva constitución será fundamental para nuestro futuro y es muy importante que nos pregunten cuál es el país que nosotros queremos también. Sentimos que no somos tomados en cuenta las decisiones del país por la edad que tenemos, así que venimos a decir hoy, en nombre de todos los niños, niñas y adolescentes, que somos parte de la sociedad y que se nos debe escuchar. Queremos ser parte de la vida política y tener posibilidad de expresarnos en nuestros propios términos. Queremos ser involucrados en la toma de decisiones del país y de nuestro barrio. Necesitamos que en los colegios la educación cívica se enseñe desde más chicos y que se abran espacios de debate. Debemos tener derecho. Bueno, retomando las palabras de Manu. Para niños en los que podamos expresar nuestras opiniones y compartir puntos de vista. En segundo lugar, queremos resumir algunas ideas en torno a la educación, porque pensamos que es fundamental para que nosotros podamos adquirir los conocimientos que necesitamos para la vida y para poder tener un futuro mejor. Creemos que hay que hacer cambios en el país para aprender mejor. Necesitamos que la educación que recibimos todos los niños sea de calidad y que se nos enseñe a hacer otras cosas que nos parecen importantes porque todos somos distintos y nos interesan distintas cosas. Por ejemplo, enseñar a debatir, a cocinar, a coser, a entender de economía, a arreglar cosas eléctricas y otras cosas. También queremos aprender de otras formas. Nos gustaría que los profesores usen otros métodos para enseñar y evaluar que sean entretenidos y nos motiven a aprender haciendo. En segundo lugar, necesitamos que se asegure el acceso equitativo a la educación para que todos los niños, porque no en todos los colegios existen las condiciones mínimas y los materiales necesarios para aprender. Nos parece injusto que haya desigualdad y que algunas niñas no pueden aprender más cosas porque su colegio no tenga los recursos. Somos muchos los que hemos participado de este proyecto y hemos expresado cuánto queremos dar nuestra opinión y ser escuchados. Aquí en el PowerPoint pueden ver algunos de los mensajes de nuestros compañeros. Tenemos muchas esperanzas puestas en esta nueva constitución y esperamos que ustedes acojan nuestras palabras y podamos construir un mejor país. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarnos y de ser escuchados. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, oye, primero, gracias de verdad, Gabriela, por la presentación, súper interesante. Voy a primero pasar el micrófono aquí en la sala. Dejé también aquí en el chat consultas por si alguien después lo podemos leer. También si alguien haya empezado a hacer preguntas. La primera pregunta aquí tenemos de Jan. Hola. Hola. Hola, soy Jan de la Escuela de Trabajo Social. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es sobre el inicio de tu presentación. Me preguntaba cómo escogieron este listado de temas que presentaron a los niños y niñas. Si se fijaron en, no sé, las comisiones de la convención. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Y si no, me llamó mucho la atención ese extracto que proyectaste sobre el tema de la responsabilidad de responsabilidad penal. Y me llamó un poco la atención que no estuviera contemplado esto dentro de la discusión sobre la agencia y la edad de voto, porque efectivamente la ciudadanía y la responsabilidad ciudadana está correlada con la responsabilidad penal. Entonces, yo creo que vale la pena plantearlo, que no rebajar la edad de derecho a voto también es una manera de proteger a los niños y adolescentes, especialmente en sistemas punitivos como el que tenemos aquí, de que si votan a 14 o 16 años, entonces significa que, por la lógica de los sistemas de derecho y de responsabilidad, que pueden ir a la cárcel a los 14 y 16 años. Y entonces es complejo y me gustó mucho que haya un niño que lo haya planteado así. Yo creo que lo achuntó totalmente. Eso. Ignacio, mucho gusto. Gracias por tu presentación, súper interesante. Tengo una pregunta como teórica que se vincula a una metodológica. Me llamó mucho la atención que tu perspectiva teórica sea la perspectiva de la agencia, porque me preguntaba a propósito de los niños, esta pregunta que se hace Peter Berger a modo de chiste, ¿no? Que dice que los sociólogos de los 60 te preguntan cuál es tu nivel educacional, de dónde vienes, si eres hombre o mujer, qué religión tienes y te diré lo que piensas, que es como un poco este determinismo metodológico. Entonces, a partir de esa pregunta, yo me preguntaba también, ¿hasta qué punto, a propósito de la agencia, los niños son el producto, en mayor o menor medida, perfecto de sus circunstancias sociodemográficas y de las de sus padres? Si notaste ahí, si había alguna diferencia, si los niños a esta edad ya lograban despegarse, distanciarse un poco de sus datos sociodemográficos para pensar cosas que, entre comillas, serían distintas a su pertenencia y a la de sus padres. Y en función de eso también, la pregunta metodológica sería, cuando pasas de los 199 niños a los 20, ¿hay algún modo en que se aseguraron cierta representatividad? Porque generalmente en este tipo de instancias las voces que se escuchan más son las voces que están vinculadas a mayor capital cultural, mayor gramática política. Probablemente los niños que llegaron a los 22 también discutían más de política en la casa y eso está vinculado a una serie de otras cuestiones. Me llamó mucho la atención que una de las dos niñas que presenta es del Colegio San Marcos de Arica, que es el más caro de Arica, y Arica ya es una ciudad muy cara. Entonces, en fin, ¿cuánto hay de agencia también en ellos, sabiendo que nosotros mismos somos producto de nuestro sociodemográfico? Hola, ¿se escucha? Sí. Soy Néstor, de Magíster en Sociología. Sin duda, bueno, primero agradecerle por la presentación. El adultocentrismo es un temazo. Tiene a mi juicio, exceso de adultocentrismo acá en Chile. Es algo que es bastante latente y bastante evidente por lo demás. Yo tengo una duda en concreto. El proceso constituyente, todo lo que implicó el proceso constituyente, lo podemos tomar desde un sentido novedoso. No es algo, no es un contexto político que se encuentre activo, no una discusión política que esté activa año tras año, sino que fue un proceso histórico que
no sé, difícilmente se va a repetir algo de la envergadura que fue. Entendiendo eso, hacer que la participación de los niños y niñas, adolescentes, dentro de un contexto más habitual, políticamente hablando. ¿Cómo mantenemos latente lo que hicimos en un contexto tan extraordinario como lo fue el proceso constituyente y cómo lo aterrizamos a un contexto más habitualizado, más del día tras día? Porque perfectamente podríamos decir que quizás, sin ningún sentido menospreciar el trabajo ni nada por el estilo, todo lo contrario, encuentro que es maravilloso, pero podremos estarnos asociando perfectamente a que este espacio que se le dio a los niños y niñas se debe a este contexto, da para pensar que en qué medida se debe a este contexto que es tan único, por así decirlo. ¿Cómo llevamos eso a un contexto en el cual sea más habitual y en la política cotidiana de día tras día? ¿Qué nos queda para hacer? ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, la primera pregunta con respecto a los temas, lo elegimos mirando la Constitución y los capítulos que tenía y las comisiones, más o menos. Igual tuvimos que hacer una traducción porque en el fondo el sistema político era como medio abstracto y si lo ofrecíamos como tema, no, claro, no sé si los niños iban a saber qué es lo que era o qué sé yo, pero igual de todas maneras, bueno, ofrecimos como tema también el sistema penal, o sea, como responsabilidad penal adolescente, la pusimos ahí y no lo eligió ningún niño. Y en el fondo, bueno, se nos concentró muchísimo en medio ambiente, educación, salud, y que yo creo que también es un reflejo del mundo adulto, que los adultos también son preocupaciones, quizás no tanto la medio ambiente, pero salud y educación son las típicas cosas que la gente, también preocupaciones que estaban dando vuelta en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, no quisimos poner sistema de pensiones, porque era quizás como muy adulto, se habló un poco de eso, pero tampoco no tanto. Y con respecto al tema, claro, el de la responsabilidad penal, a mí me parece súper interesante. Yo creo que en el fondo, que por eso pongo esa cita, porque este niño se dio cuenta de eso. Como yo en el fondo yo no estoy necesariamente de acuerdo con bajar la edad de votar tampoco por eso mismo, pero sí estoy de acuerdo con que como que desarmemos esta cosa antes, como que también, bueno, y si baja una tiene que bajar la otra, ¿por qué? Como, ¿esta es una obligación o no? Bueno, podemos subir la edad de voto y subimos la otra, entonces subimos la otra también, pero inventamos otras maneras de participación, como que me parece más interesante desarmar todo y pensar cómo rearmamos estas piezas de una manera que tenga más sentido, porque como está ahora tampoco tiene tanto sentido. Entonces, si me interesa, no es algo que saliera tanto porque en el fondo los chicos no lo hablaron tanto. Pero sí, o sea, yo creo que ahí hay como harto que leer y que pensar. O sea, también ahora he estado leyendo más autores que tratan ese tema en particular. Por ejemplo, hay unos que hablan de, o sea, como no tener la edad mínima de votación, ninguna. Entonces, claro, eso a mí igual me parece un poco más problemático, que ahí no lo puedes tener amarrado a la de responsabilidad penal. Ahí tienes que soltarse eso simplemente. Y entonces, ¿cómo la vuelves a armar? ¿Cómo se justifica eso? Se abren un montón de otros problemas, pero sí, me parece que es interesante y uno no debería soltar una, o sea, no debería hablar una sin también pensar qué consecuencia tendría para la otra. También como la de consentimiento. Hay hartas cosas ahí claro, que hay que pensar, pero como que sí, quizá ahora estoy en una fase más de como ya desarmemos todo y volvamos a la otra manera. Y para responderte a ti, el tema, claro, los 20, cuando se pasó a los 20, sí se mantuvo, tratamos de mantener lo más posible que sea un grupo diverso de niñas, y por ejemplo había bastantes niños migrantes, niños indígenas, y eso al tiro en general ellos no están en los estratos más altos de la sociedad. Sí, también como te decía, hablamos con los papás y en algunos papás uno se da cuenta, dice, ok, como que conocí al niño, conocí al papá, esto como me hace un match ahí. Se nota que esta es una casa donde hablan de política, pero no en todas las casas. Había más diferencia de la que uno podría esperar. Había harta diferencia también.
Y yo creo que tenía que ver con ese clima político que había de que como que uno podía decir cualquier cosa y siempre había como grupos que te hicieran eco también. Em, entonces, sí, había harta diferencia. ¿Qué más te una cosa también que le trajo bastante diversidad, y que esto no solamente fueron niños, la muestra en general no eran niños muy privilegiados económicamente. En general no. ¿Por qué? Porque gran parte de los niños venían de SECREA. Y SECREA es un programa de gobierno que suple la existencia de talleres artísticos en la tarde en los colegios. Entonces, el bulto de niños de SECREA no son niños de colegios particulares. Obviamente que se pueden meter porque SECREA no los va a sacar, pero en el fondo los niños de colegios particulares de familias más privilegiadas tienen otra oferta de cosas, no necesitan SECREA. Entonces era un grupo bien diverso y, y también uno se sorprendería de la elocuencia de algunos niños que vienen de familias que no son, que no tienen tanta educación formal. Eso era más diverso de lo que uno se imaginaría. De todas maneras. Y para el preguntador, ¿verdad? El compañero, ¿cómo se puede mantener esto? Claro, de todas maneras, después cuando vino esto, vino un bajón en términos de lo que pasó con el proceso constituyente y en términos también de cómo estos niños nos estaban pidiendo espacios de como sigamos esto y nosotros no teníamos otra cosa que ofrecerles. Entonces, un poco para entender o de pensar maneras de continuidad, me metí un poco más en ver qué espacios de participación de niños, niñas y adolescentes igual existen institucionalmente en Chile, y existen más de los que uno pensaría. Lo que pasa es que son medios invisibles, son medios nuevos y son medios invisibles. O sea, existen ahora como en las organizaciones, las oficinas locales de niñez, las OLM que le dicen que están en las municipalidades, tienen consejos de niños y niñas. Hay consejos municipales, por ejemplo, de niños y niñas. Los ministerios tienen consejos de niños y niñas. La Defensoría obviamente tiene un consejo. Hay espacio ahí. Lo que pasa es que no sé cómo están funcionando. Y ahí esa para mí es una línea de investigación interesante, algo que a mí me gustaría después seguir. Agarrar 5 consejos municipales de niños y niñas y ver cómo están funcionando. Porque yo creo que, por ejemplo, metodológicamente hay algunas cosas, pero en general a la persona que le toca llevar ese consejo no necesariamente va a ser una persona formada para hacer esto. Tienen que inventar la rueda cada vez que se arma una de estas iniciativas. Entonces, también ahora con Rosario tenemos un diplomado de metodologías participativas porque cachamos que a partir de la ley se habilitaban un montón de espacios y a veces no hay las capacidades profesionales instaladas para utilizarlos de manera correcta. Entonces, y nos ha llegado mucha gente como con ese tipo de preguntas, organizaciones sociales que quieren habilitar espacios de participación, fundaciones, escuelas, de todo. O sea, hay más espacios de los que uno pensaría, pero yo no creo que se utilicen, sean utilizados de la mejor manera posible siempre. Gracias, Gabriela. Voy a leer unas preguntas del chat. Bueno, Alexis dice que bueno verte, Gabriela, súper original lo que has expuesto. Tengo una pregunta pensando en la tendencia de que probablemente cada vez más se realizan focus group por Zoom y hasta ahora lo que he escuchado no siempre funciona muy bien. En tu caso, nos hablaste de talleres por Zoom. Vi en los pantallazos un montón de niños y niñas conectados. ¿Cómo lo hicieron en lo práctico para que, no sé, 15 niños hablen por Zoom sin que se interrumpan, sin que pierdan el interés y que hablen todos y se sientan escuchados? Cosas de ese tipo. Bueno, hay alguien que pregunta, Lorena de la Universidad de Chile, que pregunta, que está haciendo el doctorado en Ciencias Sociales, que le interesa el tema de la agencia de las niñas, así que podríamos decirle que te escribe un correo. Sí, Pero también pregunta si tienes algo publicado al respecto. Y yo me aprovecho de sumar a las preguntas, dado que no veo otra pregunta en el chat. O sea, bueno, aparte que me llamó un montón la atención, obviamente, la metodología. Y te quería preguntar sobre este tema del disenso, ¿ya? Una reflexión sobre si la forma de implementar la metodología también, ¿ya? Es algo que contribuyó a la ausencia de disenso. ¿Se entiende? Como muchas veces nos obligan a ponernos de acuerdo para poder dibujar algo en común, para construir algo en conjunto. ¿No habrá algo del diseño metodológico que puede haber
llevado a esa ausencia de disenso, digo por mi propia experiencia en con ese tipo de instrumentos. Y el segundo más bien una reflexión, como una invitación, ¿ya? Más que nada, yo pensaba cuando tú estabas exponiendo y también pensando como en alguna de las preguntas, em, yo vengo de un contexto, yo estudié en un colegio muy participativo que creó el centro de estudiantes, que creó los centros como los consejos de curso y los centros de estudiantes. Y me quedé pensando lo interesante que sería abordar desde una perspectiva histórica, ¿ya? Justamente, ¿cómo ha sido? Porque en el fondo los consejos de curso, los centros de estudiantes son formas en donde se pensó en algún minuto en el tiempo, ¿ya? De cómo empezar a generar participación de niñas, niños y niñas en un contexto escolar, aunque en esa época no se le decía así, obviamente, pero quizás pensarlo desde una perspectiva histórica sería súper interesante, porque al mismo tiempo es probable que también la historia de nuestro país haya influido también en ciertos cortes en cómo se fue incorporando la participación desde una etapa más temprana. Idea, más bien. No, súper buena la pregunta. Con respecto al tema metodológico de la cosa online y los talleres online, sí, en general lo que hacíamos era que, claro, juntábamos 12 niños en un grupo y los dividíamos en salas de A6 para que no fuera tan difícil de manejar. Y al principio los hacíamos hablar por turno. Mira, al principio como que se decían, mira, hablemos, cada uno tiene un ratito para hablar, se va a escuchar todo, pero va a haber turnos. Y eso, yo al principio me negaba a eso, porque me parecía demasiado como estructurado, pero después me di cuenta que igual servía mucho para que algunos no se tomaran la palabra tanto tiempo y a otros como para bajarles la ansiedad de como tener que estar levantando la mano. Es como, no, me va a tocar hablar, eventualmente. Entonces, obviamente que no era perfecto, pero sí estaba más o menos ordenado. Y una vez que se acostumbraban a eso, les iba saliendo como más naturalmente. Ahora, obvio que tuvimos problemas, o sea, también había niños que también por su situación de repente no tenían wifi o no tenían datos. Entonces, en ese caso, les compramos una bolsa de datos para que se conectaran y hablábamos bien harto como con los apoderados de estos niños, decirle, tenemos taller este día, ¿qué podemos hacer para que este niño, esta niña tenga un espacio tranquilo también? Porque en el fondo tienen niños que no tienen pieza solo, que no tienen, entonces, que no tienen un computador para ellos porque el hermanito estaba haciendo las tareas, entonces hacíamos igual una pega de hablar con los papás y decirles, ya, ¿quién tiene el mejor celular de la casa? ¿Se lo puede dejar un ratito al niño? Nosotros le ponemos un plan de datos, o sea, una bolsa para este rato y lo ponemos ahí y que puedan. Por eso, esa fue también la razón por la cual en la segunda mitad de la segunda etapa les pasamos caja, porque si los niños estaban en un celular no iban a poder participar en el collage participativo del Jamboard. Entonces, para entender niños que no iban a estar con un computador, sino que con un celular, les pasamos un material físico, ¿ya? Porque eso lo hacía un poco más fácil. Entonces, cosas así hicimos. Yo creo que en general como que funcionó bien, pero obviamente yo creo que tiene problemas. Y quizás algo también del tema del disenso tenía que ver con que estamos online, no estamos en persona y quizás uno le tiene más miedo a, no sé, como a la odiosidad de las redes, si es que dice alguna cosa, no sé, quizás tenía que ver algo con eso también. Claro, después cuando los vimos en vivo era mucho más rico, porque uno ve a las personas y obvio hay una cosa ahí humana que no se puede nunca reemplazar, pero dentro de todo creo que funcionó bien. Sobre todo por esta como mezcla de cosas que se hacían con las manos y cosas que se hacían online, porque sí, eso como que le daba una cosa como de comunidad distinta. Bueno, si hay algo publicado de esto, ahora hay un libro online que está ahí, puse en la página de antropología. Lo pueden descargar, está en PDF. Si lo ven como en el área de estudios aplicados, pueden descargar el libro. Y de esto, yo, claro, quiero sacar 2 artículos, estoy a media en los dos, como uno más metodológico, de qué cosas se hicieron y como esto que le estaba contando como de aprendizaje, y otro más
analítico acerca de los resultados y esta otra cosa que les estaba contando acerca de la participación política, el concepto de agencia. Y lo último, el tema de decir que la metodología no era tan buena para explorar el disenso, yo creo que sí, pues hay algo de eso, de todas maneras. No siempre tenían que ser algo en común, había cosas que ellos podían hacer, sobre todo en la segunda etapa, hacían cada uno su trabajito. Por ejemplo, todos los banderines, cada uno tenía el suyo, no tenían que ponerse de acuerdo. Pero sí, yo creo que quizás habría otras metodologías que son mejores para explorar el disenso, de pensar como en el fondo, no sé, pensar en, pónganse en equipo, hacer una cosa más tipo debate. Yo creo que haber sido más interesante, como que pónganse de este lado los que piensan esta cosa, pónganse de este otro lado, y ahí como que uno lo fuerza un poquitito y lo convierte en algo dentro de la conversación, no algo que pueda ser disruptivo en el fondo. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo, pero quiero que le demos un aplauso a Gabriela, realmente una excelente presentación. También agradezco a todas las personas que están en línea, que tuvimos una alta participación, y también estoy muy contenta que hoy día también tuvimos hartas personas en la sala, ¿ya? Así que bueno, quedan invitados para la próxima sesión del seminario permanente, que va a ser el 26 de junio. Creo, si es que no que vamos a tener un académico de la Universidad del Desarrollo que trabaja con diseño y creatividad, ¿ya? Él también ha trabajado con temas de Lego Serious, etcétera, o Serious Play, que yo no sé muy bien el nombre, pero en el fondo Pablo Galvez va a tener, lo vamos a tener aquí de invitado también para que nos muestre también un tema de investigación también más aplicado, ¿ya? Así que nos vemos. Ah, es verdad que este no es mi computador. Yo no sé si lo conté, yo lo conté, me salí ahí, pero empecé a grabar.